En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Es la 1:06, son las 12:06 en Canarias. Estamos en Gente Viajera para contarles que España tiene 8.000 kilómetros de costa y en ella están, claro, nuestros puertos. Este mes de diciembre se celebra el 30 aniversario de Puertos del Estado, que es la entidad estatal que aglutina a las 28 autoridades portuarias de nuestro país. ¿Sabía usted que su actividad representa el 1% del Producto Interior Bruto de España? Y que por nuestros puertos entran el 90% de las importaciones y el 60% de lo que vendemos fuera pues sale efectivamente de nuestros puertos, además, claro, de la pesca, de los cruceros, de los ferries y de las actividades recreativas vinculadas con el mar. Saludamos ahora a Álvaro Rodríguez, que es presidente de Puertos del Estado. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. ¿Cree usted que somos conscientes los españoles de la importancia de nuestros puertos? Bueno, seguimos siendo un poquito desconocidos. Es verdad que estamos haciendo todo lo posible para visibilizarlos, sobre todo en el ámbito de las ciudades del litoral, pero seguimos siendo un poco desconocidos. Se nos conoce más cuando hay época de crisis y cuando efectivamente se pone en valor lo que significan los puertos como servicio esencial para el abastecimiento de la población y en general para facilitar esas importaciones y exportaciones a nuestro tejido empresarial. Claro, porque ustedes son un termómetro excelente del estado de nuestra economía. Si bajan las importaciones, seguramente es que hay o escasez de suministros, como ha pasado, o seguramente es que la actividad económica se ralentiza en España. Y si bajan las exportaciones, pues lo mismo, ¿no? Sí, nosotros somos casi un anticipo de los ciclos coyunturales de la economía. Ahora mismo, por ejemplo, estamos con unos signos de ralentización después de haberse resuelto ya las campañas de Navidad. Y eso probablemente se notará pues en enero, en febrero, en general en todos los sectores de actividad económica. Así es. O sea, que usted ya nos puede anticipar que el inicio del año 2023 va a ser complicado económicamente. Bueno, pero más que nada no tanto por la economía española, sino por la economía global. Estamos todos ya en un marco mutuamente dependiente económicamente y la economía global, todos los indicadores de todos los organismos multilaterales nos están abocando a una ralentización del comercio, por ende de la logística y también del transporte y como consecuencia de ello en la actividad portuaria. Están ustedes celebrando ese 30 aniversario. Esa celebración, además del acto que han tenido con la ministra, ¿va a tener algún tipo de visibilización para la ciudadanía o es una cosa más de conmemoración institucional? Bueno, ha sido una semana, la semana pasada, de celebración efectivamente de lo que es una importantísima transformación en España de la organización portuaria. Nosotros identificamos en aquella época, en el año 92, lo que eran puertos de interés general y esos los constituimos junto al organismo Puertos del Estado en un sistema portuario de interés general con unas características ya mucho más modernas de las antiguas juntas de obras. Ese 30 aniversario, como decíamos, ha tenido un acto central. Allí ha estado la ministra de Transportes, que ha dicho que los puertos están trabajando además para ser más sostenibles, según un plan estratégico, en que tienen ustedes margen de maniobra para contaminar un poco menos o para reducir su huella de carbono. Bueno, tenemos un marco estratégico recientemente aprobado y ponemos en pie de igualdad la dimensión ambiental, también la social, junto a la ya tradicional dimensión económica de los puertos. En el ámbito efectivamente ambiental, nosotros tenemos una labor que hacer dentro de lo que es la zona de servicio de los puertos, agua y tierra, ¿no? También aire, ¿no? En el entorno próximo de los puertos, y también tenemos una labor muy importante como contribuidores, como palancas hacia lo que es la transición energética y la descarbonización en general de la economía, porque somos un lugar donde se concentra por un lado un esfuerzo ya muy importante por parte de las navieras para ir utilizando energías limpias, tanto para conectarse por tomas eléctricas sino también fundamentalmente para cambiar el combustible marino tradicional. Y esos proyectos que vienen de la mar pueden ayudar a viabilizar proyectos también de transformación en el lado tierra. Combustibles que además también llegan a los puertos y entran en nuestro país muchas veces a través de esos buques metaneros que nos acercan esa energía que ahora está siendo tan importante a nivel geoestratégico. Sí, nosotros somos de los pocos países de la Unión Europea que hace ya años nos obligamos a diversificar la compra de gas fuera. Y eso que teníamos, ahora tenemos en activo una, pero tenemos 2 tuberías conectadas con el norte de África, con los yacimientos de Argelia, pero aún así lo que hemos hecho es
diversificar y comprar también en otros países. La compra en otros países con los que no estamos conectados con tubería, obviamente tiene que hacerse a través de buque, va el gas en forma licuada, lo cual quiere decir que va criogenizado, y para eso hemos desarrollado en toda la costa unas instalaciones de regasificación con tancaje que ahora mismo, en todo el contexto de lo que es el Repower EU, ¿no? Es decir, la reducción de la dependencia energética a nivel de la Unión Europea, pues estamos sirviendo de base logística para poder suministrar gas al resto de nuestros socios europeos. Señor Rodríguez, en cuanto a actividad turística, que yo sé que en el fondo tiene un peso bastante relativo dentro de lo que es la actividad económica de los puertos, pero claro, es nuestro tema aquí en el programa. ¿Qué ofrecen ustedes, los puertos españoles, a las navieras internacionales para que al final fijen aquí las escalas y, por supuesto, también las bases de operaciones para llevar a los cruceristas de un lado para otro? Bueno, nosotros somos un país muy ya de tradición muy crucerista. El Mediterráneo Occidental es uno de los lugares más importantes del mundo en cuanto a este tipo de actividad, y nosotros tenemos ya muy buenas infraestructuras, lo que son el desarrollo de las líneas de atraque y de todas las superficies en tierra necesarias para ir dando cabida a la actividad crucerística, a los flujos de los cruceristas, tanto si se actúa como puerto base como puertos de escala. Tenemos además unas regiones muy complementarias. Por ejemplo, ahora que estamos entrando en el Mediterráneo, pues hay una reducción de actividad crucerística en el Mediterráneo Occidental, pero a cambio hay un incremento como temporada alta en el área de Canarias, es decir, que se complementan muy bien las regiones o las áreas marítimas que tenemos para los cruceros, y la verdad es que la actividad crucerística está recuperándose muy rápidamente. Esperamos empatar con el récord que tuvimos de casi 11 millones de cruceristas en el año 2019, pues el año que viene, básicamente. Como decíamos, además, Puertos del Estado lo que hace es aunar a los puertos que luego en realidad cada uno de ellos compite con el de al lado o con el de la otra punta de la península. ¿Cómo es esa convivencia entre puertos que se alían para unas cosas, pero en el fondo también están compitiendo para ser ellos quienes atraigan a los cruceristas, a los grandes buques metaneros, a las instalaciones de distribución y, por supuesto, la carga, ¿no?, que es lo más importante? Pues efectivamente, nosotros desde el 92 justamente nos dotamos de una autosuficiencia económica para cada una de las autoridades portuarias. Nosotros estamos desvinculados de la fiscalidad general del país y aplicamos una específica, y eso abocó a un crecimiento de la competencia interportuaria. Es decir, las autoridades portuarias saben que con lo que pueden ingresar por mor de la actividad que atraigan hacia el entorno portuario, pues pueden desarrollarse, aparte de asegurar un buen funcionamiento. Entonces esa competencia interportuaria, sin embargo, no ha sido óbice para trabajar de una manera más concertada en determinados ámbitos geográficos. En el tema de los cruceros yo creo que es fácil de intuir, porque los cruceros ofrecen pues itinerarios con escalas, teniendo un puerto base, y entonces sale de ahí una colaboración interportuaria en áreas geográficas interesantes para lo que es un servicio de crucero, que permite trabajar en conjunto entre distintas autoridades portuarias, no solamente a nivel nacional, sino pues europeo o internacional. Y este tipo de concertación interportuaria se nota también no solamente en el ámbito de los cruceros, por un ámbito a lo mejor de complementariedad del servicio, sino en muchos ámbitos. Por ejemplo, hay especializaciones de puertos hacia, por ejemplo, pues un puerto energético industrial o un puerto más de mercancía general, deep sea, transoceánica, con respecto a otros continentes, o de corta distancia, y ahí se favorece un clima de diálogo entre los puertos especializados para optimizar la puesta en valor en común de ese conjunto de puertos de cara a los mercados que están muy concentrados. Por cierto, ¿cuáles son los más importantes en cuanto a pasajeros y también en cuanto a logística de los que tenemos en España? Bueno, en términos de pasajeros, ahí hay que distinguir los puertos canarios y de Baleares, porque hay un tráfico interinsular que se parece más a un urbano metropolitano que a uno de larga distancia. Entonces hay un tráfico muy importante ahí, ¿no? Entonces, claro, destacan mucho los de los archipiélagos, ¿no? Balear y Canarias, por un lado. También tenemos conexiones en el ámbito de pasajeros con Ceuta y Melilla, con lo cual Ceuta y Melilla también aparecen de forma muy relevante. Y a partir de ahí ya el ámbito de los cruceros, obviamente, nos hace que, por ejemplo, el puerto de Barcelona pues esté en primer lugar en este segmento. Aparte que Barcelona también tiene
flujo de pasajeros con Baleares por un lado y también, pues, por ejemplo, con Civitavecchia, por decir un puerto de otro país como es el italiano. Y en el ámbito de la carga, el primer puerto en toneladas es Algeciras, es seguido por Valencia, luego ya Barcelona, luego aparece Bilbao, los puertos energético-industriales, Huelva, Cartagena, Tarragona, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí van apareciendo ya puertos que cada uno es muy importante también, aunque tenga no tanta mercancía como los que he citado, para su territorio por su especialización. Por ejemplo, en Galicia, pues Vigo, Coruña tienen una especialización pesquera fundamental para lo que es ese tipo de actividad. Y muchos de ellos tienen también náutica deportiva, que lo que hace es realzar y poner en valor las localidades de las ciudades portuarias en el ámbito ese de la náutica deportiva, muy importante también en nuestro país. Desde luego, y muy importante para el turismo. Lo que sí que nos haría mucho más competitivos, y ustedes lo piden, es que esa red ferroviaria que tenemos en tierra firme estuviese mejor conectado con nuestros puertos y, por lo tanto, que aquello que llega por mar rápidamente pudiese subirse a un ferrocarril que luego lo distribuyera no solamente por toda España, sino de aquí lanzarlo a Europa y al mundo. ¿No estamos utilizando suficientemente bien la red que tenemos, por ejemplo, de alta velocidad en España? Además de que nos faltan tramos como el corredor mediterráneo. Bueno, aquí tenemos una asignatura pendiente en España, que es el tren de mercancías. Nosotros hemos sido primer país del mundo hasta hace unos 8 o 10 años en que nos adelantó China en desarrollo de alta velocidad, muy dirigida o muy orientada al transporte de pasajeros, de viajeros, pero no hemos estado al mismo nivel, ni mucho menos, en el desarrollo de lo que es el ferrocarril de mercancías. Algo que también ocurre en el resto de países europeos. Nosotros, la cuota ferroviaria en el transporte interior de mercancías en la Unión Europea está a la baja. Es decir, que no termina de lanzarse un plan que recupere el ferrocarril para las mercancías. Aquí en España lo que hemos hecho en los últimos años es, por un lado, crear un fondo financiero de accesibilidad terrestre portuaria, es decir, con recursos de las autoridades portuarias estamos mejorando conexiones entre puertos y la red ferroviaria de interés general. Esta red ferroviaria no es la de la alta velocidad con carácter general, es la red de ancho convencional, es la que, al quedarse incluso liberada de servicios de viajeros que han sido trasvasados a líneas de alta velocidad, de ancho ya internacional, pues lo que hacemos es aprovechar la capacidad remanente para empezar a inyectar ferrocarril de mercancías, muy orientado fundamentalmente hoy día al contenedor en los puertos que están a su vez conectados con el resto del mundo a través de servicios regulares. Hay también una iniciativa desde el Ministerio, se llama Mercancías 2030, que tiene un paquete ya muy claro de ayudas a la revitalización del tren de mercancías que entre todos estamos intentando poner en valor. Álvaro Rodríguez, presidente de Puertos del Estado, gracias por acompañarnos en Gente Viajera y hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer.